Estamos con Santiago Gimeno y estamos en el Museo de la Ciudad de Zaragoza, el Museo de Historia de la Ciudad de Zaragoza. Aquí, en este lugar emblemático y desde luego tiene de todo y arte sobre todo, Santiago Gimeno está haciendo una exposición en la que presenta un reflejo de su obra escultórica en los distintos años que lleva trabajando, que nos contaba en otro momento que son 30 años. Santiago, ¿qué quieres representar en esta exposición? Bueno, esta exposición, como he dicho al principio, es el reflejo de 30 años de mi trabajo como escultor. Hay una selección de obras de las diferentes etapas de este proceso. Empieza por la piedra de Calatorao, obras de alguna manera concebidas, ideadas en esos talleres de escultura que participé durante 2 años. Luego estuve trabajando una temporada, pero corta, más en la piedra de Calatorao, pero me di cuenta que era un material que no se acoplaba perfectamente a lo que yo entendía por obra artística, ¿no? Por representación. Y ya después de mi viaje a Nueva York que he comentado, me pasé al hierro, a la chapa de hierro, porque vi que era un material más ligero que la piedra y que me permitía concebir obras más ligeras, pero a la vez que ocupaban un espacio más rotundo. Entonces ya me pasé a la chapa de hierro y posteriormente le incorporé algunos toques de alabastro, material que tenemos aquí en Aragón y un material que yo lo manipulaba en la clase con los alumnos y se amoldaba perfecto, le daba un toque de color, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya incorporé también la chapa galvanizada y el acero, y posteriormente ya empecé a trabajar lo que es el acero corten. Bueno, pues toda esa representación está aquí en el museo. No hemos podido hacer la exposición cronológica por limitaciones de espacio y porque es un sitio de paso, ¿no? Pero hay una representación bastante amplia de toda esta trayectoria, ¿no? Y donde hemos terminado con el acero corten, o como en la última pieza, que es del 2018, que es esta de la ciudad soñada. ¿Qué esperarías que el visitante se llevase de tu exposición? Hombre, que se llevara a mí me gustaría que viera la evolución que yo he sufrido, más que ver obras. A ver, hay artistas que tú ves una obra y la identificas plenamente, ¿no? Y dices, esto es de este escultor porque es una repetición de obras en distintos tamaños, distintas formas. Pero a mí me ha preocupado más en cada etapa de mi vida como escultor es representar aquello que estoy viendo o que quiero hacer y sirviéndome del material que en ese momento me es más apropiado para hacerlo, ¿no? Por eso me gustaría que viera la evolución que he sufrido durante estos 30 años, desde la piedra, el hierro, el alabastro, el acero, y esa es una de las cosas que me gustaría que la gente entendiera. Aprovechando que estás con nosotros y con tu obra, bueno, cuando uno lee un poema y no ha conocido al autor, empieza a divagar qué es lo que quería decir el autor. En este caso no lo vamos a hacer. Le vamos a preguntar, a pedir al autor que nos cuente exactamente con su obra, con esta obra, desde el título hasta la ejecución, qué querías expresar. Muy bien. Bueno, esta es una obra que se llama Turbina. Es una obra que hice para una exposición en el monasterio de Rueda, y como he dicho antes, cuando tengo una proposición de hacer una exposición en un sitio determinado, la verdad es que he hecho en iglesias, monasterios, y eso he hecho varias. Me gusta ver y estudiar el espacio como aquí, donde he traído
la obra que más se amoldaba a este espacio, ¿no? En concreto, esta obra turbina es del 2003, una exposición que se llamaba In Itinere, y llevé piezas hechas ya, pero en concreto esta de turbina es una obra hecha ex professo para el monasterio de Rueda, y está inspirada en la noria gigante que hay en la parte de atrás del monasterio, y es una sucesión de elementos que se repiten. Vemos que hay 6, es de acero corten, y bueno, esta pieza, voy a contar un poco la forma de la ejecución de la pieza. Yo lo que hago es sacar unas plantillas de lo que es el costado de la pieza, y la llevo al taller donde yo me trocean de alguna manera con láser, me despiezan, me hacen estas piezas, y sobre los laterales de estas piezas, con esta chapa, lo que voy haciendo es amoldándola con gatos aquí a la parte lateral, y voy soldando toda la pieza por todos los laterales, pero siempre en función a las 2 piezas de los laterales. Esta le doy la misma medida a todo esto me lo traen cortado por láser de una empresa aquí en Zaragoza donde me les encargo todo. Y luego lo que es la parte más complicada, que es la construcción del elemento. La construcción, bueno, a ver, hay una cosa importante que yo no he dicho. Yo normalmente antes de acometer una pieza trabajo con bocetos, con maquetas, a partir de dibujos. Luego estas mismas piezas trabajo mucho con la madera, porque he dicho que es una forma de trabajar mía que tengo mucha facilidad para ello. Es un material que conozco y sé las posibilidades que da, ¿no? Entonces, claro, yo al trabajar con maquetas, yo en la misma maqueta ya decido los espacios y la forma de colocar, porque esta es una pieza que en función a cómo la ensambles, te da un giro u otro, o sea, te da diferentes posibilidades. Normalmente cuando hago la maqueta, yo ya llego a una conclusión, pero muchas veces, claro, al cambiar de tamaño, a mí me posibilita el hacer alguna ligera variación, ¿no? Pero en esta pieza en concreto, la verdad es que está ensamblada prácticamente como la tenía en la maqueta, ¿no? Dejando los huecos y los espacios y la forma de ensamblarlo para conseguir este volumen. Como elemento dentro de Rueda, ¿dónde se inscribe? Dentro de Rueda está en una explanada a la entrada, delante del complejo hotelero, en una explanada donde está el monasterio al fondo, entras y a la derecha. Está ahí en el suelo, en un sitio muy bonito. ¿Y la inspiración en cuanto al molino es porque fue un encargo y te inspiraste? No, en concreto esto no fue un encargo desde el principio. Yo allí en Rueda, como aquí, llevé piezas hechas ya, ¿no? que yo estudié donde poder ponerlas en determinados sitios. Y esta es la única pieza que hice nueva, inspirada en eso, y que luego les gustó a Turismo de Aragón y se la quedaron allí permanentemente. Bueno, Santiago, por no seguir abusando, abusamos solo 2 veces, esta es la segunda. ¿Nos explicas la obra un poquito? Sí. A ver, esta es una obra del 2014 que estuvo en La Lonja, la hice de ex professo para ese espacio. Ya volvemos a lo que hemos comentado antes, ¿no? De la situación. Yo cuando recibo la proposición de hacer una exposición en La Lonja, se me propone hacer una retrospectiva, un poco lo que hay aquí, pero ese espacio es tan bonito, es maravilloso, entonces decidí hacer obra nueva, ¿no? Esta en concreto es una obra que hace ya mucho tiempo que bullía en mi cabeza, es un poquito el tema industrial, las factorías, la contaminación, las chimeneas de todas esas fábricas que vamos, por ejemplo, cuando vamos por la carretera. Ayer venía yo
de la parte de Caspe, y ahí está Saica, que ves todas esas chimeneas, esos, de alguna manera, humo que sale al espacio, al exterior, ¿no? Entonces, y bullía en mi cabeza. Y un día, además, una visita que hice con unos amigos y subí a la Torre del Pilar, me fijaba en toda la parte industrial de Zaragoza que hay hacia la carretera de Cataluña y todo eso, el Malpica y todo eso, y desde arriba se ve perfectamente todo ese paisaje, ese skyline de las fábricas y todo eso, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar en esto, la quería explicar como en toda mi obra, con elementos metálicos, pero muy sencillos, sin caer en barroquismos, en mucha complicación, ¿no? Y pensé en hacerlo así. Luego, cuando me puse a hacerla, se me complicó la vida un poco, porque yo pensaba coger unos tubos sin más y cortarlos y tal, pero resulta que el acero corten no viene nada más que en chapa, no viene como viene el hierro para soportes o hacer columnas o para la construcción, ¿no? Entonces tuve que fabricármelos yo, ¿no? A mí me cortaban esto, si mide 20, pues 20, 40, 60, 80, me cortaban una plancha de 80 para luego yo poderla ensamblar. Y bueno, la dificultad vino porque yo quería que fueran muy limpios los laterales, pero no me lo podían plegar porque entonces quedaban redondeados al plegarlos. Y ya tuve que empezar a discurrir cómo lo hacía y los tuve que ir cortando y ensamblando uno a uno. Es una pieza que al principio pensé que le iba a resolver en muy poco tiempo y fue una pieza que me llevó mucho tiempo hacerla. Oyéndote se me ocurre una pregunta clara. ¿Alguna vez has abandonado una idea, un proyecto? ¿Por dificultad? Por dificultad. No. Para eso soy muy cabezón y muy tenaz y muy persistente. Esta me ocasionó unos problemas que llegó un momento que no sabía si seguir o no, porque claro, esta pieza que tiene 4 milímetros de grosor, yo cogía la chapa y tuve que hacerle unos cortes por la cara interior para poderlos doblar yo. Pero claro, el doblar esto a mano me suponía a mí una cantidad de gatos y de formas de sujeción de la pieza para doblarlas, y a veces pues me acordaba de que fuera por el trabajo físico. Esta es una pieza donde he tenido que trabajar, pero mucho, y hay que tener en cuenta que trabajo solo, que no todas estas obras, pues de alguna manera, como he dicho antes, sí, yo de mi sueldo, de mi parte de profesor, la invierto en piezas, pero tampoco me puedo permitir el lujo, sin estar vendidas, en contratar gente para que me ayude. Está claro. Bueno, Santiago, con esta segunda pieza explicada nos despedimos, pero sin antes decir que nos presentarás un día tu taller y nos explicarás obras en tu taller. Sí, cuando queráis. Muy bien, problema. Pues muchas gracias, y gracias por todo tu trabajo y toda tu obra. Gracias. ONER Ediciones. Seleccionamos temas de interés. ONER Ediciones. Hacemos que tus temas sean de interés. Buscamos lo que a ti te interesa. ONER Ediciones.